hoy sí quiero yo que usted le preste atención al tema que va a tratar el distinguidísimo doctor Rafael Gotró. La pregunta de hoy, atención pueblo dominicano, ¿cuándo un dolor de pecho debe de ser preocupante? El doctor vino con un tema sumamente vital porque tal vez a usted esta exposición lo salvará. Doctor, saludos. Bienvenido. Saludos, doctor. Muchas Buenas gracias, tardes. Michael. Honor, señor. Gracias, Mari. Y gracias, Jenny, que tenía un tiempito que no estaba contigo también. Sí, siempre un Michael honor. es parte muy importante de nosotros. Como cada martes, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento, Amén. a través de este prestigioso medio de comunicaciones del Grupo Telemicro. Un verdadero honor para nosotros y tal como decía Michael en la introducción, Michael es muy acucioso con los temas que escogemos. Llevamos temas que muchas personas pudieran pensar, pero esos temas son alarmantes. No, todo lo que es preventivo es beneficioso para el conocimiento de los demás. El que calla otorga, dice. Pertinente. Y pertinente. Entonces, los temas que son temas espinosos que nos interesa que la población conozca, porque es un tema muy actual y muy contundente y al que hay que prestarle atención. No, doctor, y que es un tema y es una situación que cuando sucede a todos nos preocupa sobremanera porque siempre lo asociamos con un infarto. O sea, siempre pensamos que cuando hay un dolor de pecho, de una vez lo primero que se piensa es en un infarto, pero hay otras causas. Puede ser un dolor muscular, pueden haber otras razones, pero precisamente hoy usted va a explicar cuándo un dolor en el pecho debe ser preocupante. Bueno, Sí. eso es muy buena la introducción, tanto que haces tú como María Luisa y Michael, y es correctísimo. Fíjese bien, el dolor en el pecho tiene que ser preocupante siempre, sin importar la posible causa que lo origine. ¿Por qué? Porque pudiese ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si bien es cierto lo que dice Jenny, de que hay muchas causas que pueden producir el dolor en el pecho, el objetivo nuestro es que se tenga pendiente que siempre que hay un dolor en la caja torácica, no debemos dejarlo pasar por desapercibido. Unos dicen, no, esos son gases, eso es que me cayó mal la comida, es una indigestión, todo eso es posible. Sí. Pero el dolor en el pecho tiene que ser alarmantemente investigado. ¿Y qué es un dolor en el pecho? Puede ser una sensación de una punzada, como si te dieran una estocada, puede ser un dolor opresivo o puede ser un dolor relacionado con los músculos. ¿Y cómo se diferencia un infarto agudo del miocardio de un dolor por una neuritis intercostal? Simplemente con oprimir entre las dos costillas y si está inflamado, en el momento que yo le hago a Jenny así, va a hacer automáticamente. Eso descarta la posibilidad de un infarto. Así de simple. Así de simple. Cuando hay un dolor en el pecho y se te hace la opresión, me duele aquí, y el médico te busca, primero debe ir a un lugar donde no haya dolor, palpa, ve que no hay dolor, y al llegar al sitio exquisito donde está la neuritis intercostal, el paciente se resiente. Eso descarta la posibilidad de un posible infarto agudo del miocardio. Pero ojo, hay muchísimas patologías, tal como dijo Jenny Blanco, que pueden desencadenar un dolor en el pecho, pero que no por eso deben dejar de ser alarmantes. Lo que nosotros queremos dejar en el ánimo del público en el día de hoy, un tema de muchísimo interés público, porque le puede ocurrir a cualquiera. Dijimos hace un par de programas, tú recuerdas, Michael, yo no sé si estaba María Luisa acá, que la American Heart Association, la Asociación de Cardiología Norteamericana, ha llamado la atención de que en los últimos años, alarmante y extrañamente, se ha visto muertes súbitas en personas de menos de 40 años. Sí. Y esto ha llamado la atención y ha prendido un bombillo mundial de qué está sucediendo, porque las personas que se le detalla como posibilidad de tener un infarto agudo del miocardio es una persona de cierta edad, maduro, 45, claro, 50, 60 años. Una no se ve
la muerte súbita que se están viendo actualmente. Hasta un futbolista en pleno juego de fútbol cayó muerto, hizo una muerte súbita. Entonces nosotros queremos llamar la atención ante esta amenaza y ante esta advertencia que nos hace la entidad más importante del mundo de los estudios cardiovasculares, que es la American Heart Association, de que hay que tener cuidado, de tener pendiente siempre que el dolor en el pecho se debe investigar. No importa la causa, se debe investigar. Doctor. Hablábamos de la neuritis intercostal, hablábamos de los problemas gastrointestinales que pueden producir, pero tú tenías una pregunta. Sí, y quisiera ir como en línea de lo que usted mencionaba hace un momento, porque no se descarta que cuando hay un dolor de pecho que tenga que ver también con, que sea contractural o que sea muscular, tenga que ver con la ansiedad. Entonces, ¿de qué manera nosotros, como seres normales que no sabemos de medicina, pudiésemos identificar cuándo es verdaderamente alarmante y cuándo no? Porque vamos a estar conscientes que no todos al primer dolorcito vamos a salir corriendo al médico. Eso es correcto, pero y no es lo una debemos, realidad. pero, no es el insisto, deber ser. no lo debemos dejar desapercibido. Pero es bueno Ojo, tener uno el conocimiento de cuándo alarmarse. De fíjate, el déficit de vitamina B1, B6 y B12, la tiamina, la riboflavina, que son las vitaminas que irrigan todo lo que significa la parrilla intercostal. Entre costilla y costilla hay, como se dice en inglés, spare ribs, las costillitas que tú te comes. Entre nuestras costillas hay fibras nerviosas que se irrigan y se nutren de la vitamina B1, B6 y B12 que produce el cuerpo. Un déficit de vitamina B1, B6 y B12 puede producir que haya irritación en esos nervios y que haya una neuritis intercostal. O como tú dices, que haya cualquier tipo de persona, o que viajó y cargó una maleta, o que cargó su niño, tú que tienes un niño chiquito, que a lo mejor no estás preparado para que el niño está cogiendo peso, yo que conozco tu bebecito, bueno, pues te puede dar una contractura muscular, pero no por eso debemos dejar de explicar cuáles son las posibles causas que lo pueden desencadenar. O haciendo ejercicios también, En el gimnasio un ejercicio brusco puede producir una cosa. La gente de la calle dice, se me metió un viento. Sí. Correcto. Y le produjo un aire. Esa es la neuritis intercostal. ¿Qué es eso? Esa es la neuritis intercostal. Entonces, fíjate bien, vamos primero a detallar cuáles son las posibilidades de problemas no necesariamente relacionadas con el estómago, pero que no debemos dejar pasar por alto. Los problemas digestivos, como los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Ojo, es exactamente igual el dolor que produce una hernia hiatal, óigase bien, que es el deslizamiento del estómago por encima del hiato esofágico, el mismo dolor con las mismas características que produce una hernia hiatal, opresión en el pecho, sensación de que no puedes tragar, que el que produce un infarto agudo del miocardio, y hay que saberlo destacar. Incluso el médico aconseja, si usted tiene hernia hiatal y usted tiene opresión en el pecho, ¿cuál es la diferencia entre el dolor de una hernia hiatal, que es opresivo exactamente igual que un infarto agudo del miocardio, para que tengamos conocimiento y nos tranquilicemos un poco? Es que en el caso de la hernia hiatal, el dolor es opresivo, va a irradiarse hacia el cuello porque el ácido va a subir para arriba, porque el estómago está abierto y el esófago permite que el contenido gástrico suba, y esa sensación de ardor y de opresión es diferente al del infarto agudo del miocardio por las siguientes características. En la hernia hiatal ese dolor va a subir hacia el pecho, va a tener odinofagia, el paciente va a tener problemas cuando traga. En el infarto agudo del miocardio el dolor va a ser opresivo, pero se va a irradiar hacia el cuello, hacia la mandíbula, y va a presentar sensación de muerte inminente, que significa sudoración profusa, decaimiento, taquicardia o bradicardia. Taquicardia es aumento de la frecuencia cardíaca, bradicardia disminución de la frecuencia cardíaca, sudoración, y el cuadro es característico de dolor que se puede irradiar hacia los dos músculos que se llaman esternocleidomastoideos, que son los dos músculos trapecios que tenemos alrededor del hombro. Cuando sube el ácido. Cuando sube el ácido. Pero en el infarto agudo del miocardio el dolor también se va a irradiar hacia el hombro y va a haber una sudoración profusa y labios
descoloridos por falta de oxigenación. Doctor, y cuando ese dolor en el pecho viene acompañado de adormecimiento en la lengua o calambre o en alguna de las extremidades. Excelente pregunta. Fíjate, yo le voy a pedir a Pachi que, dada la trascendencia de este espacio, nos permita no dejar lagunas para la aclaración del pueblo dominicano, porque este es un tema de mucha seriedad y mucho interés. Esa pregunta que hace Jenny es muy importante. Si tú estás en una reunión y una persona presenta un dolor en el pecho que coge hacia el cuello y tú lo observas y tú notas que el paciente se está yendo de un lado, si tú lo miras a los ojos y ves que la boca no la tiene totalmente derecha, sino que la boca como que se le va hacia un lado y tú le dices, oiga bien, tú no eres médico, tú le puedes decir, saca la lengua. Si al sacar la lengua se va hacia un lado, y tú le ordenas al paciente cómo tú te llamas y tú notas que el paciente tiene dificultad para articular palabras, que se llama disartria, estamos en la presencia de un accidente cerebrovascular que es diferente a un infarto agudo del miocardio, pero que puede comenzar, como dice Jenny, con un término vago y que en realidad tú puedes aclararlo. Nosotros estamos en condiciones de, en próximos programas, nosotros enseñarle a una persona que tenga una reunión pública y que una persona haga un paro cardiorrespiratorio, que es muy común, cómo usted puede mantener ese paciente vivo en lo que usted logra que llegue el 911. En una oportunidad tuvimos en este programa un invitado que tuvo un desvanecimiento y en lo que llegó el 911, ustedes vieron que yo le di los primeros auxilios para que ese paciente mantuviera su vida porque no sabíamos lo que tenía. Entonces, un accidente cerebrovascular tiene esa diferenciación de lo que pudiera ser esto. Además de la hernia hiatal diafragmática, una indigestión puede causar cualquier tipo de confusión en lo que significa el infarto agudo del miocardio. Hay cosas gástricas, como dijimos, hernia hiatal deslizante, una úlcera péptica, una esofagitis por inflamación del esófago, puede producir un dolor característico muy semejante al infarto agudo del miocardio. Ahora, si ese paciente que nosotros vimos que se le corrió la lengua y que no se le, en este caso, ya yéndonos a lo alarmante que tenemos que descartar, y el paciente hace bruscamente un paro cardiorrespiratorio, o sea, perdió la conciencia y cayó al suelo, nosotros tenemos la obligación de tener los conocimientos necesarios para tratar de salvarle la vida a ese paciente que está luchando por segundos entre diferencia paro respiratorio irreversible, paro respiratorio reversible. Y nosotros como civiles, como personas que podemos ayudar, nosotros en próximos programas nos comprometemos públicamente a orientar la población para, si llegase ese momento, nosotros sepamos diferenciar un infarto agudo del miocardio y las medidas preventivas que debemos tomar. Murió un locutor de San Pedro de Macorís, muy amigo mío, se llama El Indio Miguel, hace 6 meses. Se sintió, eso que usted dice, un fuerte dolor en el pecho, cogió su carro y dijo, oh, espérate, prendió y arrancó para el hospital Carl George. Iba hablando. No es recomendable. Iba hablando, él mismo, cuando llegó al hospital, mira, me va a dar un infarto, él mismo. El hablar en una situación como esa, ¿es bueno o malo? Lamentablemente, si usted está solo, esto es una muy buena observación que haces, observación de educación para la población. Silencio. Usted está solo y usted presenta en su casa, usted presenta un dolor en el pecho y usted piensa lo que piensa ese señor, que le dio un infarto. Sí. Hace muy pocos segundos conversé con una ejecutiva de acá que me decía que hace unos meses una de sus íntimas amigas le dijo a su esposo, tengo un dolor en el pecho, me voy a recostar un ratito. El esposo notó que pasó un tiempo prudente y la señora no despertó y cuando fueron, era un infarto y había muerto. Y eso sucedió, me lo acaba de contar una persona de acá. O sea,
Es el deseo de me voy a recostar No. un rato. No se debe recostar. El paciente que tiene un dolor debe llamarse a la emergencia. Entonces es Ese es importante. muy buen tema, ¿eh? Es importante. Me voy a acostar un ratito, me siento. No, es un tema muy orientador, sobre todo que estamos hablando de la vida y algo que se ve muy cotidianamente. Ahora Doctor, bien, infiere la edad porque estamos viendo recientemente personas jóvenes, entre hombres más que todo, entre 35 y 40 años, que están más propensos a infartos, incluso de veintitantos años, y no lo toleran. Tiene que ver mucho la edad hay con la muchas resistencia. personas, María Luisa, que no ignoran, no le prestan la atención necesaria a esa molestia que puede ocurrir en el pecho. No, esos son gases. Y nosotros vamos a dar unos tips para concluir el programa para que la gente tenga pendiente de lo que pudo haber sido y no fue, desgraciadamente, por descuidos de la población. Entonces, esa pregunta que Michael hace y esa inquietud, nosotros tenemos que tener muy pendiente que ese tipo de dolor agudo que puede desencadenar la muerte, ese paciente, ¿qué ocurre para que esto pase? O puede ser una isquemia producida por un coágulo que se desprenda en el corazón que impida que la sangre fluya y eso es un infarto, un coágulo que se desprende. Y una angina es cuando tu colesterol está elevado por cifras anormales y tú no le haces caso y te dicen tienes que bajar de peso, tienes el colesterol en 350 y se desprende una placa ateromatosa, el flujo sanguíneo es deficiente y es muy difícil que la sangre pueda fluir y el paciente va a sentir un dolor anginoso. Es diferente una angina de pecho, en el que el paciente puede sobrevivir a un coágulo que se desprende, donde el dolor va a causar una muerte inminente por paro cardiorrespiratorio. Son dos cosas completamente diferentes. En sentido general, si usted ve que una persona enfrente suyo presenta un dolor en el pecho o usted presenta un dolor en el pecho, no se conforme con pensar que son gases. Usted no pierde absolutamente nada con acudir a una emergencia. El paciente, el médico que lo trata lo va a examinar, le va a hacer un electrocardiograma, le va a hacer las enzimas, le va a hacer la prueba que yo le dije a Jenny de compresión de los espacios intercostales y te va a decir, no, eso es un problema de una indigestión, o mira, tu electrocardiograma está normal, o mira, tú estás haciendo un infarto agudo del miocardio. Y es lo que nosotros queremos dejar en el ánimo de la población, de que esto es la diferencia entre la vida y la muerte. Esto es la diferencia que no hay edad en el que pueda ocurrir. Entonces, la diferencia, la pregunta que ustedes me hacen, ¿qué diferencia hay entre una angina, que es cuando el coágulo por colesterol se desprende en la arteria cercana al corazón e impide que la sangre fluya? El corazón tiene dos movimientos, sístole, recoge, diástole, expulsa. En ese movimiento de recoger sangre se desprende un pedazo de coágulo de grasa que había por el colesterol elevado e impide que ese corazón pueda hacer las dos funciones, que es sístole, recoger, diástole, echar. Esos son los dos latidos cardíacos, sístole, diástole. Sístole ala, diástole empuja. Una ala la sangre para oxigenar, otra empuja la sangre para el resto del cuerpo. El angina, la nitroglicerina puede diluir el coágulo, pero tú no sabes, tú no eres médico para saber, ni todo el mundo anda con nitroglicerina en el bolsillo, pero la nitroglicerina resuelve el problema. Ahora, en el infarto agudo del miocardio, que es un trombo, o sea, un coágulo que se formó en el músculo cardíaco y produjo una isquemia, murió el tejido que está alrededor del corazón. Esto es la diferencia entre la vida y la muerte y es el mensaje que nosotros queremos dejar sentado, que un porcentaje muy elevado no necesariamente debe ser un infarto, pero que tenemos que tener muy pendiente de que un infarto agudo del miocardio es mortal, que se está luchando en contra de las esferas del reloj, que usted tiene muy poco tiempo para salvarle la vida a ese paciente y si usted está solo, usted le da dolor en el pecho solo en su casa y no sabe qué hacer y llama al 911, no puede conversar, trate de toser profundamente para lograr expansión. Eso equivaldría. O sea, golpes en el pecho. El paciente que tiene el dolor en el pecho debe hacer esta maniobra si está solo, si tiene una persona
que lo auxilie inmediatamente para emergencia, inmediatamente. Esta función le puede salvar la vida. Tengo el dolor en el pecho y hago esto. Inspiro profundamente, toso con todo lo que puedo y esto va a provocar que el coágulo se pueda movilizar y que el corazón comience a latir. Y repetir varias veces. Yo conozco personas que han hecho infarto en un tapón, que tienen conocimiento de resucitación cardiopulmonar y han salvado su vida haciendo este tipo de maniobra y le ha permitido llegar a la clínica. En sentido general, sé que tenemos el tiempo en contra, es un tema muy profundo, es un tema con el cual nos comprometemos frente al país de que aprendamos a tener las diferencias porque es vida y muerte. Cuando estamos hablando de vida y muerte se terminó todo. No importa lo que usted tenga, lo que deje, se terminó todo cuando esto ocurre. Y como es un tema vital, es un tema que la población no debe conocer, nosotros en próximos programas vamos a educar a la población cómo hacer este tipo de cosas. Y antes de terminar, hay algo muy importante que son una especie de epílogo. El paciente que sobrevivió a un infarto que me está mirando, o el paciente que desgraciadamente perdió a su familiar por un infarto, estos son los tips que debemos dejar en el ánimo de todos y cada uno de los dominicanos. En primer lugar, asistió mi padre cuando tenía citas con su cardiólogo, a veces iba, a veces no iba. Debió haberse realizado sus evaluaciones cardiovasculares, lamentablemente no iba. Debió tomar sus medicamentos, muchas veces decía, estamos en Navidad, usted que me está mirando. En enero resolver. En enero yo resuelvo, pero yo no estoy en medicamento, yo estoy en fiesta. Vine a ver a mi mamá porque yo vivo en Estados Unidos y trabajo demasiado. Debí poner atención a los síntomas leves que yo presenté y no les hice caso, como dolorcito en el pecho, opresión, sudoración, calambre. Los ignoré, las consecuencias están ahí. Debí tener ese sobrepeso con esa cantidad de puerco, pasteles de hoja, pastelitos de alcohol y dulce que comí en Navidad. No había necesidad de ganar ese sobrepeso que puede producir la placa ateromatosa. Debí mantener un peso adecuado. Si mantienes un peso adecuado, tienes mayor posibilidad de sobrevivir a cualquier problema. Debí mantenerme y hacer el control que mi médico insistía mucho y que tocamos ese tema la semana pasada de hacernos preventivamente la glicemia, el colesterol, los triglicéridos, chequear la presión arterial, asistir al cardiólogo, hacer el electrocardiograma. Lo dejamos para enero y nos morimos en diciembre, desgraciadamente. Entonces, debí sustituir, y esto se ve mucho en el dominicano, debí sustituir la pastilla que me salva la vida y mantiene mi posición estable por un diente de ajo. El diente de ajo no me va a resolver el problema. Y el dominicano cree que tomándose el diente de ajo no necesita tomarse la pastilla de la presión y es falso. Y finalmente, me llevé de mi amigo que me decía, no vaya a médico, que los médicos lo que hacen es poner a la gente loca. Todos estos tips son diferencia entre vida y muerte. Todos estos tips muchas personas las ignoran. Todos estos tips pueden ayudarlo a usted a hacer un cambio radical en su vida y evitar que usted pueda perder la vida en un accidente cerebrovascular. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Rafael Gotró por este súper tema, cuando un dolor de pecho debe ser preocupante. En el periódico Panorama de hoy aparece un tema que le voy a poner al doctor, con todo respeto, como un tema futuro. La industria del queso, de lácteos en República Dominicana tiene altos niveles de toxicidad. Sí. Entonces me gustaría que el doctor en un día de esto nos hable de cuando tú te intoxicas. Sobre la intoxicación. Sí. Porque aquí en este país, al parecer y según este reportaje, hay muchas posibilidades de que cualquier alimento que tú te comas en la calle. Muy mala manipulación. Mala manipulación. Mala manipulación. Listo, en las manos Telemicro, la mejor televisión.